mucho por estar en este espacio. Tenemos una buena participación y eso es muy chévere. Este es el segundo espacio que tenemos en esta semana. Esta vez el tema va a ser la manipulación mediática en el marco del paro nacional. Vamos inicialmente a tener una charla, una exposición de parte de los estudiantes del Departamento de Lingüística, Camila Espitia y Juan David Cubillos, que nos van a colaborar con esto. Después de que ellos acaben, pues podemos hacer una pequeña ronda de preguntas y después sean participaciones libres para que podamos armar como un pequeño conversatorio, ¿sí? Dando pues opiniones y demás, cosas que hayan visto ustedes de manipulación de medios, como sea. Lo importante es que podamos aprovechar mucho este espacio y pues los invitamos también a ser parte de los futuros espacios que queremos plantear y pues esperamos esto sea de su agrado. De antemano pues agradecer a Camila y a Juan David por la ayuda que nos van a brindar hoy. Y pues bueno, ya Camila empezó a compartir, entonces Camila, Juan, adelante. Hola, muchas gracias por esa introducción. Primero que nada, quiero saber si se me escucha bien. Sí, sí, se te escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo soy Juan David Cuyos Borges, soy un estudiante de lingüística junto con Camila Espitia. Nosotros hemos estado analizando un poco acerca del tema del análisis del discurso y en especial los métodos de manipulación mediática, especialmente acá en Colombia, ¿no? Esto tiene especial interés, ¿no? Actualmente con la coyuntura social que estamos experimentando en nuestro país actualmente. Y es una situación que cada vez más se va atenuando en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues debemos entender que el poder a lo largo de la historia se ha transformado, ¿no? Antes era un poderío militar, económico, pero ahorita se puede llamar un poder de la información, un cuarto poder que es acerca de cómo explicar la realidad social, cómo mostrar la verdad, cómo transmitir la información y básicamente aquel que tiene la información tiene el poder. Y no solamente eso, aquel que sabe cómo usarla es aquel que puede traer mejores beneficios de ese poder. Por ese motivo, el estudio de los medios de comunicación es supremamente importante. Idealmente hablando, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Idealmente hablando, los medios de comunicación, tanto a nivel oral como la prensa escrita, tienen la función de explicar la realidad social a los ciudadanos, ¿no? Ya sea de manera objetiva, entre comillas, o, pues como ya veremos, de una manera sesgada, ¿no? Construyendo criterios algo poco fehacientes o incluso construir posiciones políticas. En este sentido, los medios de comunicación son una herramienta de control, podría decirse. ¿Cómo podemos analizar las formas en que este poder es manipulado? ¿No? Nosotros encontramos 7 estrategias de manipulación, las más comunes en Colombia. Tim Silvit propuso 10. Ahora, Tim Silvit es bastante polémico. ¿Por qué? Porque principalmente él fue un periodista francés que propuso 10 métodos de manipulación mediática, sin embargo los propuso sin sustento teórico. Lo chistoso de todo esto es que a pesar de todo, una página empezó a propagar estos medios de manipulación no como si fuera de Tim Silvit, sino como si fueran de Noam Chomsky, un autor bastante conocido, bastante popular y una eminencia en los análisis críticos del discurso, en la sintaxis de lingüística y en un montón de temas más.
A partir de esto empezaron a surgir bastantes estudios más acerca de cómo es que se manipula la información y empezó a crecer un bagaje teórico en torno al tema que ha enriquecido los métodos de análisis del discurso, las teorías de comunicación. En Colombia, ¿cuáles son las estrategias que nosotros encontramos? Bueno, podemos empezar por la estrategia de la distracción, ¿no? Aquella que pues busca enfocar la atención de las personas hacia algo más nimio, ¿no? Con menor relevancia frente a los problemas más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Cada vez que existe un escándalo público, se muestra al pueblo lo que viene siendo el pan y el circo, ¿no? Se muestra situaciones de entretenimiento o situaciones con otro tipo de interés que permitan distraer a las personas. ¿Esto cómo lo podemos ver, por ejemplo? En los casos del fútbol, en los casos de los reinados de belleza, en los casos de, por ejemplo, farándula, este tipo de situaciones, este tipo de noticias, lo que hacen es engrandecer un hecho no tan importante de manera paralela a lo que sucede a una problemática social que probablemente no sea conveniente para algunas esferas políticas que se sitúan en lo más alto del poder, ¿no? Acá observamos, por ejemplo, a Egan enamorado, acá observamos también a todas las situaciones de Miss Universo, encontramos todas las prensa deportiva mostrándonos los éxitos de los ciclistas colombianos, al mismo tiempo que suceden en el mundo y también en Colombia unas realidades un poco más violentas, ¿no? También encontramos la estrategia de la gradualidad, pero este es un caso un poco más sutil, ¿no? En vez de cambiar la dirección de los asuntos, es mostrar una decisión muy amarga, muy difícil de digerir, pero darla poco a poco. En vez de tomar una taza de café un centavo, tomar un poco de sorbos, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quisiera que el IVA subiera al 19%, no lo podría hacer de una tanda de un año para el otro, porque tal vez sea muy estremecedor para el pueblo. Tal vez sea mejor subir un año un 2% de IVA, subir otro año un 8%, subir otro año un 9% y ahora sí un 19%. ¿Sí? Esta forma gradual de presentar un problema hace que la gente vaya, entre comillas, aceptando lentamente su destino, ¿no? En el caso de la reforma, al principio mostraban las ventajas de la aplicación de la reforma tributaria y llamándola también como una ley solidaria y posteriormente se le fue llamando por su nombre como una reforma y ya lo último se presentó en los medios de comunicación como es que la reforma iba a afectar a la clase media, ¿sí? Es algo básicamente, en vez de tomar una taza de café de una sentada, tomarlo de a poquitos, ¿sí? Esto, como ya dije, hace que la gente acepte poco a poco medidas amargas porque no lo ven tan grave. Ah, nos subieron un poquito este año. Ah, sí, lo mismo que todos los años. Bueno, eso es un poco más problemático. Hablando de problemas, precisamente, el tercer punto es el de la creación de problemas para después ofrecer soluciones, también llamado método de manipulación problema, reacción, solución. ¿En qué consiste? Ya se sabe cómo va a reaccionar la gente si le presentamos determinado problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ese mismo problema y vamos a ofrecer la solución a ese problema que ya la teníamos de antemano para aparecer nosotros como los salvadores, como los héroes que lograron anticipar a las dificultades de dicha problemática, ¿no? Se crea una situación no ficticia,
¿no? Sino que es real. Pero también puede suceder que se conecta con otros factores que no tienen mucho que ver, pero que al conectarlos y mostrar una solución, hace que ese problema se engrandezca y nos haga quedar como mejores, o bueno, o los haga quedar como mejores dirigentes. Ahora, por ejemplo, podemos tomar, ahora sí, en el caso de las reformas, las protestas y la política colombiana actual, que mucha gente está alarmada porque se cree que el problema en cuestión en este momento es la reforma, ¿no? Sin embargo, esto no es del todo así. Analicémoslo un poco más a fondo, ¿sí? El gobierno de Duque salió a decir que no tenía ni idea de lo que sus ministerios estaban haciendo. Entonces, el presidente detecta problemas gracias al paro. Es decir, hubo un problema que fue la reforma. Duque dice, ay Dios mío, ¿qué sucedió? ¿Por qué dijo eso? Ah, porque hubo una reacción. ¿Cuál fue la reacción? El paro. Ahora Duque, el presidente, en este caso, va a venir, va a hacer unos ajustes, va a hacer una oferta de escucha hacia las posturas de los dirigentes del paro nacional y va a ofrecer una solución, ¿sí? Suministra esta solución para quedar como un héroe, cuando realmente no significa nada la solución y solamente es una pantalla de humo, ¿no? Como sucedió pidiéndole la renuncia a Carrasquilla, ¿no? Y ya la prensa lo que mostrará será precisamente cómo fue que el presidente aparece como un salvador, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tenemos de esto? Existían unos problemas con el acueducto y lo que salió a decir Claudia López es, existen problemas en el acueducto por culpa de los bloqueos. Sí, esto es lo que me refería, que se relacionaban dos problemas totalmente contrarios para engrandecerlo y así quedar mejor. En este caso, ¿qué sucedió? Se presenta un problema que es el de los bloqueos, se presenta una reacción que es, ok, por culpa de los bloqueos el agua se está estancando cuando realmente era una cuestión del acueducto normal, de unos arreglos que se tenían que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como se correlacionan estos dos hechos, se muestra como un problema. Y al mostrarse como un problema, en el momento en que llegue la solución, ¿quién va a ser la salvadora? Claudia López. ¿Y quién va a ser la persona que muestra cómo se solucionó el problema? Exacto, la prensa, ya sea oral o escrita. ¿Qué otro ejemplo de esto lo podemos tener con las ofertas que se realizaron al paro nacional de los estudiantes, ofreciéndose una matrícula cero para estratos 1, 2 y 3? ¿Sí? Y después, al final, una vez se solvente todo esto, vuelve y juega, vuelve y se plantea el problema, vuelve y se plantea la reacción y vuelve y se plantea la solución, dando largas al asunto y realmente, aunque se muestra como un héroe ante la prensa, no termina por tener soluciones efectivas a la hora de un plano real, ¿no? Estos son algunos. Sin embargo, también existen muchas otras maneras, ¿m? Que esas son precisamente aquellas de las que les va a hablar mi compañera Camila Spiti. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. La siguiente estrategia, carga, discúlpenme. Ok, listo. La siguiente estrategia de manipulación de la que les queremos compartir se llama infantilización.
Esta estrategia consiste en dirigirse al público como criaturas de poca edad. Esta estrategia es tomada del ente publicitario, ya que este se encarga generalmente de producir productos que se dirigen a un público grande, y lo hace utilizando generalmente discursos, argumentos, personajes y entonaciones que son particularmente infantiles. Muchas veces estos son próximos a la debilidad de un sujeto. Esto tiene un fin bien importante, y es que usar el lenguaje infantil promueve recepciones infantiles en la audiencia. Entonces, los elementos de las noticias o que se están plasmando en las noticias empiezan a perder credibilidad cuando se les apunta con lenguaje infantil. Y esto además produce que el espectador no active su razonamiento crítico ante lo que le están diciendo. En el marco del paro fue un poco complejo encontrar un ejemplo debido pues a la gran cantidad de sucesos que están pasando. Pero recordamos con mi compañero cómo esta foto fue polémica en el 2020, eh, porque precisamente utiliza la infantilización para deslegitimar las marchas, creo que sucedieron en el 2019. Como vemos en la imagen, los mensajes subliminales que están detrás de Claudia dan a entender, como recalca el mismo tuit, que las protestas o los protestantes, por su posición de jóvenes, mayoritariamente, deben ser vistos como niños malcriados que no siguen órdenes sociales, o niños pataletudos que necesitan, digamos, digamos, mano firme. Y esto se usa recalcando el lenguaje maternal, o que se utiliza generalmente por las madres colombianas, como se ven en los letreros de la imagen. Ahora, la siguiente estrategia se llama emocionalidad. Este es prácticamente utilizar un lenguaje más emocional para llevar a una nula reflexión de los hechos que se están plasmando. Esta es una técnica clásica para causar un bloqueo en el análisis racional y el sentido crítico de los individuos. Y generalmente esto se cumple mediante la utilización de palabras o frases que, digamos, la prensa conoce muy bien, son capaces de generar emociones bastante pesadas en la gente, en los lectores, en quien consume la noticia. Y este lenguaje permite abrir, digamos, una puerta al inconsciente de la gente. Y desde allí la idea es implantar o poner ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones, o incluso uno puede llegar a inducir comportamientos en la gente que esté, digamos, consumiendo la noticia. Y es por eso que es tan peligroso, digamos, o se ha criticado últimamente los tweets que ha hecho el expresidente Uribe, y por eso incluso Twitter tuvo que llegar a meter mano y eliminar algunos de ellos, porque el uso del lenguaje que él está utilizando promueve a acciones violentas en la gente que lo sigue, en la gente que lo lee. Esto en la prensa es bastante utilizado. Lamentablemente, lo que hacen estas instituciones es utilizar situaciones dolorosas para que cualquier lector, sin importar su orientación política, se siente identificado con el sufrimiento que allí se plasma. Y ahí justamente es donde entra la manipulación. Un ejemplo de esto durante el paro es la noticia de la mujer que entró en labor de parto prematuro. Ella iba en una ambulancia que venía de Chocotá hasta Bogotá, y en el camino se encontró uno de los bloqueos del paro nacional. El retraso en el paso de la ambulancia y pues provocó que el parto siguiera en el vehículo, y el bebé, pues a no tener los implementos necesarios, no resistió y lamentablemente falleció. La noticia más recalca que la ambulancia fue vandalizada. Acá lo que hay que resaltar es lo cruel y lo ruin
de que se esté utilizando, o semana, esto es de semana, esté utilizando el dolor de estos padres para poner en tela de juicio los bloqueos. Esta situación es terrible y no quiero que me malentiendan, yo no estoy justificando nada de lo que sucedió, pero está encabezado y la noticia como tal no busca nada más que desprestigiar. Justo al principio de la charla hablábamos un poco de que lo ideal es que los medios de comunicación, además de informar, intenten ayudar tanto a sus lectores mediante esa información, a sus lectores y a la gente que protagoniza sus noticias. Pero acá Semana no busca eso, no busca ayudar. Digamos que está indagando un poco, podemos ver que esta pareja tuvo 3 pérdidas de embarazos por cuestiones similares, y Semana tenía todos, digamos, los recursos para buscar gente que les ayudara a entrar a un tratamiento para, digamos, cumplir su sueño de ser padres. Pero digamos que Semana lo único que hizo fue utilizar el dolor ajeno para desprestigiar el paro nacional, lo cual es pues, lo que nosotros estamos poniendo acá en tela de juicio. El uso emocional en esta noticia hace que los lectores se queden digamos, en lo más superficial de lo que está pasando. Entonces, alguien va a tomar esta noticia, la va a leer y va a sentir, digamos, como frustración, dolor, angustia por esas personas. Pero no va a ir a una crítica más allá. Si hace una crítica, va a ser a los agentes negativos que la noticia pone por encima, que son los bloqueos, el paro nacional, la gente que está en la calle marchando y bloqueando las calles. Pero no van a una, digamos, crítica más profunda, como por ejemplo nosotros en este caso podríamos llegar a hacer una del tipo pregunta, y abro comillas, ¿es justo para las personas que viven en pueblos aledaños a Bogotá como Chocontá, en este caso, no tener centros médicos que estén totalmente equipados y que sean además capaces de lidiar con este tipo de casos? ¿O incluso es justo que estas personas tengan que viajar, como en el mapa, más de 1 hora para poder llegar a un hospital que pueda, digamos, ayudarles en sus necesidades de tipo básico? Entonces, este tipo de reflexiones son las que se ven limitadas ante titulares como estos. Y nosotros no podemos permitir que la prensa colombiana siga haciendo esto. Y recalco el hecho de que es totalmente lamentable todo lo que sucedió, pero el dolor ajeno no debe convertirse en una artimaña con tintes políticos para tumbar todo un movimiento social diverso. Y eso para cerrar esa estrategia. Ahora vamos con la sexta, que se llama limitar la información. Esta estrategia consiste en mantener al público en la ignorancia, hacer que la gente sea incapaz de comprender al 100% la situación actual que está sucediendo. Entonces hablamos no solo de una desinformación, sino también de la omisión de la información. Por ejemplo, en titulares como estos, otra vez hermano, vemos acá un poco la emocionalidad de la que hablábamos en la estrategia anterior y vemos la limitación de la información. ¿Por qué hablo de emotividad? Porque primero se está describiendo a detalle el asesinato del director de la SIJIN de Soacha, lo cual obviamente busca provocar indignación en la gente. Pero lo más preocupante aquí es el enlace que hacen con los vándalos, porque nosotros hemos visto durante todos estos años cómo esta palabra vándalo la han utilizado los medios de comunicación para enlazarla directamente con cualquier cosa que tenga tinte de revolución, tinte de marcha, protesta, paro y demás. Entonces, esa palabra vándalo está aquí justamente para que la gente haga un enlace de este asesinato con la marcha, con la protesta, con lo que se busca mediante el paro. Y bueno, esto lo que busca al fin y al cabo es deslegitimar. Ahora, ¿por qué digo también que hay limitación de la información? Ya no puedo poner la noticia completa, pero cabe resaltar que en la noticia no se menciona el contexto total
de los sucesos de ese día. Se habla principalmente de, como ya dije, o se pone de manera muy explícita cómo sucedió el asesinato, pero no se dice que este agente de la policía iba vestido de civil y con un arma de dotación, y que la gente lo confundió con uno de esos vándalos que tanto aclaman en los medios de comunicación, y lo empezaron a perseguir para hacer una detención civil. Y en eso una persona intentó derribarlo con una patada, a lo que el agente sacó su arma y le disparó. Y de ahí se convirtió todo más agresivo, la gente que lo estaba persiguiendo atacó más agresiva, y ahí fue cuando ocurrió el asesinato. Yo no estoy, digamos que, describiendo esto para justificar el asesinato, porque no tiene justificación, sino porque estamos frente a una manipulación mediática, porque toda la objetividad de la noticia se cae cuando el que decide escribir la noticia corta información y corta pedazos de lo que sucedió, para que no se hagan preguntas y no se ponga en tela de juicio toda la institución de la policía. Ahora, la última estrategia se llama reforzar la autoculpabilidad, y prácticamente esta consiste en hacer que el individuo se sienta como el culpable de lo que está sucediendo, culpable por su posición social, culpable por sus pasadas, digamos, elecciones políticas, y entre otros. Y cuando una persona se siente culpable, en lugar de rebelarse contra el sistema, se autodesvalida y desvalida su lucha, lo que genera que haya una inhibición en el actuar. Y si esta existe, pues no hay paro, no hay alza la voz, no existe esto. Digamos que esto se ha hecho durante, esta estrategia de autoculpabilidad se ha utilizado durante todo el paro, mediante la pandemia que estamos viviendo. Entonces se está culpando reiteradamente a las marchas de la duración de este pico de la pandemia, cuando antes de que empezara el paro ya se había dicho que este iba a ser, digamos, como el más peligroso de los que habíamos vivido, debido a las nuevas cepas y las condiciones, en las condiciones en las que estamos. Y digamos que esto no es nuevo, esto fue algo que se hizo también durante las marchas en Estados Unidos de Black Lives Matter, eh, donde también se culpaba, digamos, que el alza de los contagios a las protestas, como medio para deslegitimar las mismas. Pero mucho tiempo después, bueno, cuando terminaron las marchas, en Estados Unidos se hicieron estudios más fiables, y desmintieron el hecho de que los casos de COVID estuviesen aumentando por las protestas, debido a que los marchantes estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad y de base. Entonces, digamos que sí, que a veces estas noticias no se basan en hechos que corroboren lo que están intentando argumentar, y eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, para concluir, muchas gracias a todos por escuchar. Y bueno, la intención de esta mini charla es promover en ustedes la recepción crítica de la información, en especial en estos momentos donde estamos siendo bombardeados por una cantidad absurda de fuentes. Y pues la idea es que sigamos haciendo críticas, que las sigamos haciendo en conjunto, en específico los medios que ya sabemos que están utilizando estas estrategias y muchísimas más. No hay necesidad de nombrarlos. Pero siempre hay que hacer críticas fundadas, siempre hay que hacer críticas, digamos, basadas en algo. Y esa es también la invitación que nosotros traemos hoy, y por eso también la intención de la charla. Y bueno, creo que damos por terminada nuestra participación, digamos, más, eh, más de expositiva, y damos paso a lo que dijo el compañero Kevin de preguntas,
No sé si alguien tenga una pregunta. Vale, muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias Camila por esta exposición. Muy buena, la verdad, muy interesante y tremenda, la verdad. Y bueno, pues como lo habíamos dicho al principio, después de la charla vamos a tener un espacio como para las preguntas. Si ustedes quieren, pueden escribirlas por el chat, se leerían en el orden en el que las pusieran. Y pues en dado caso que quieran hablarlas, pues pueden levantar la mano si gustan. Y pues bueno, adelante, puede hacerlo quien guste. Dale, Kevin, que tú tienes levantada la mano. Vale, gracias chicos por esta exposición. Em, bueno, mi pregunta va como a este caso específico del principio del paro, cuando en Cali estuvo bastante movida la movilización y que hubo una gran marcha. No sé a qué sector de Cali, pero pues fue una plaza amplia y mucha gente pues se convocó y se reunió ahí. Em, y justo creo que coincidió con que el gobierno decidiera retirar la reforma tributaria y que RCN salió a decir en su noticiero de las 8 que los caleños estaban celebrando por algo. No estoy seguro si fue muy bien por eso la reforma tributaria, pero que estaban celebrando el caso, cuando claramente era una movilización, pues sí, movida, impulsada por la indignación social por todo lo que estaba pasando. Entonces mi pregunta puntual es que si eso que hizo RCN se puede encajar en alguna de las estrategias que ustedes mencionaron, o sería como una estrategia diferente, o eso ya raya en el cinismo y el descaro. Ok, yo la pondría, si fuese necesario encajar en alguna de las que expusimos, yo la pondría en la de la limitación de la información, porque, como dije, no estamos hablando solo de desinformación, sino también de la omisión de la información. Entonces, en ese caso, vemos cómo RCN toma una imagen y la descontextualiza. Es como tomar los sucesos que están pasando y sacarlos de su contexto o quitarle contexto, y ahí es cuando entra esta estrategia de la limitación de la información. No sé, Juan, si tú quieres añadir algo. No, justamente te iba a decir que va más o menos por el mismo lado, mi opinión. Pensaría que sí va en limitar la información, porque además de limitar, es un poco tergiversar, ¿no? Pero eso ya también es algo un poco más problemático y ya viene a rozar un poco más el tema de la ética de la comunicación, ¿no? Al menos a mi parecer. Gracias. Listo. Había unas preguntas en el chat antes de que Gerson levantara la mano, entonces pues voy a leer la primera pregunta, que es de Alejandro y dice, ¿qué ocurre con el algoritmo de las redes que le muestran al usuario lo que más le llama la atención? Es decir, que el de derecha solo va a recibir lo que está acuerdo a él y lo mismo de la izquierda. O sea, ¿qué podemos hacer ahí para convertir esas formas de tergiversar la información? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Se debe decir algo, y es que esos algoritmos, es verdad, lo que hacen es mostrarnos lo que solemos buscar, ¿sí? Es cierto. Lo voy a poner con la música, como por ejemplo, si yo escucho solamente pop, los algoritmos de YouTube me van a mostrar solamente pop, si no es que acaso las mismas 5 o 7 canciones que siempre escucho. ¿Mm? ¿Cómo se puede empezar a cambiar el algoritmo? Un día busca rock, otro día busca rap, ¿sí? Ahora, eso, ¿cómo se sabe? ¿Cómo hacemos entender al algoritmo
que me está interesando otro género de música, buscándola, ¿sí? ¿Cómo se empieza a hacerle entender a una red social que yo no quiero empezar a buscar más cosas acerca de noticias con X tinte político, sino con Y, buscando Y tinte político en vez de X? ¿Por qué vamos a querer buscar otro tipo de tinte político? Porque vamos a empezar a ser más conscientes acerca del tipo de información que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar acerca de los tweets de Álvaro Uribe Vélez, pero si ustedes me preguntan a mí, muchos de los tweets de Petro, por ejemplo, también pueden caer en lo que viene siendo la manipulación emocional, ¿sí? Sin embargo, eso no tiene tinte político. Manipulación es manipulación y no hay nada que hacer. ¿Por qué conozco los tweets de Álvaro Uribe Vélez y los de Petro? Pues porque me interesa saber las dos caras de la moneda. Y si acaso el borde de la moneda y la sombra de la moneda. ¿Y cómo le hago entender eso al algoritmo de YouTube? Buscando distintos géneros de música. No sé si se me entiende la metáfora y pues si es propicia. ¿Qué piensa Cami? Pues yo iba a comentar algo muy similar. Es decir, en este caso, poner a discutir sobre el algoritmo trae a colación de que pues cada red social se maneja de manera individual. Entonces, está en nosotros también empezar a consumir todo tipo de información. Así, digamos, no estemos totalmente de acuerdo con ella. Y creo que se entendió total con la metáfora que hizo Juan. Y pues nada, yo creo que no tengo nada que agregar a lo que ya dijiste. No sé si esa era la pregunta o si quedó clara, pero pues ya me irán en el chat. Vale. Gerson, que tiene la mano levantada, por favor. Tienes. Pues yo iba a preguntar pues más como como en la estructura de estos tipos de medios y es como, ¿cómo decir? Es como la relación y la influencia de precisamente los dueños o los dueños principales de estos medios y además la pactación con empresarios. Porque pues obviamente hace poco también salió una noticia un poco delicada en la que pues se hablaba de una reunión de unos empresarios del norte de Colombia que se reunieron con unos cuantos senadores del Centro Democrático y efectivamente hablaban de eso, de la pactación con los medios. Sí, claro, digamos en ese caso es lo que siempre se dice por ahí, ¿no? Como nada es gratis. Aparentemente estas redes sociales son gratuitas, ¿no? Pero pues siempre va a haber alguien financiándolas y siempre va a haber alguien que quiera, digamos, poseer la opinión pública de su parte. Entonces, digamos que esa es también la invitación que se pretende hacer con, con esta charla, y es que todo tiene que verse bajo una lupa. Y digamos que las redes sociales nosotros creo que estamos súper conscientes de que también están siendo controladas, o sea, siempre va a haber alguien detrás con muchos intereses tratando de usar estos medios para llegar a todo el público, para llegar al fin y al cabo, a obtener lo que quiere, que es, digamos, que le den apoyo político. Entonces, sí, pues digamos que esto ya no es como, um, esto es como quien tenga la plata, esto ya no es como de selectividad de no fue tal persona porque por cosas que ha hecho en el pasado, no sé si me hago entender, pero acá es cuestión de que puede pasar independientemente de nuestra orientación política, puede pasar en cualquier momento. Y nada, esa es la invitación, estar alerta a que esto sucede continuamente.
Vale. Daniel Ortiz pregunta en el chat, ¿cómo podemos contrarrestar la manipulación mediática? Siento que a la gente no le interesa si las noticias son objetivas o falaces, sino que respalde sus ideologías. Bueno, eso es muy cierto, ¿no? Digamos que, por ejemplo, mi mamá cuando va a X restaurante le pueden dar la carta, lo puede mirar una y otra vez, pero al final siempre elige el mismo plato, ¿no? Sin embargo, pues eso es a veces un poco complejo. En el caso de los métodos de manipulación, lo que se puede hacer es un poco concientizar, ¿no? Porque, pues, ¿cómo explicarlo de una manera más sencilla? No hay otra manera, ¿sí? O sea, a ti, no, nosotros a ti te podemos mostrar esta presentación de media hora, 40 minutos, una hora, 2 horas. Puedes ver una materia de análisis del discurso, 2 materias de ética de la comunicación y de teorías de la comunicación, asistir a 15 charlas, pero si igual quieres elegir el mismo plato del menú cada vez que asistes, es un poco complicado, ¿no? Lo máximo que se puede hacer es este tipo de actividades o, en cierto sentido, también hacer entender a una persona que no siempre es el mismo lado de la moneda el que va a caer. No siempre va a ser cara, a veces va a ser cruz. ¿Mm? A veces, lastimosamente, se tienen que tocar las fibras internas de una persona para que esto cambie. Así como a modo de ejemplo, voy a contar una anécdota personal que yo le conté a un taxista, ¿no? Que un taxista me estaba hablando y me estaba contando, pues, la típica, ¿no? ¿Su hija dónde va a estudiar? Decía, no, un milagro, pasó a la nacional, pasó a enfermería. No, espectacular. Y después resultó que me decía que es que ella no le gusta que esté en la nacional porque hay mucha protesta, hay mucho paro y querían, pues, controlar a esos jóvenes, ¿no? Controlar con muchas comillas, porque ya sabemos acá entre todos lo que quería decir el señor. Y resultó que pues yo me quedé extrañado porque pues si su hija estudia en la nacional, tal vez su hija debería saber cómo está la nacional y por qué la nacional hace todo eso. No se lo dije así, obviamente, pero de una manera más sutil, me miró un poco feo, no me habló un poco del camino, hasta que precisamente le toqué la fibra y en vez de encolerizarse, tal vez cambió un poco y entendió que su hija podría ser aquella persona que, sin tener nada que ver, termine afectada. A veces eso es lo único que hace que una persona elija algo distinto del menú, que no esté el plato. Digo yo, no sé qué dirá Camila. Sí, sí, digamos que contrarrestar la manipulación mediática es difícil porque en este caso estamos hablando de cómo cada quien digiere una noticia. Y digamos que es un poco, o sea, lo que decía Juan, nosotros no podemos ir más allá de darle las herramientas a la gente para que pueda o aprenda a consumir eh, la información que le llega. Porque primero, nosotros vivimos en este dilema de falsa autoridad constante, de que si lo dicen en las noticias debe ser cierto, lo cual es totalmente falaz. Entonces, ese es el lío, que fue algo que sí nos inculcaron desde pequeños y es algo que es muy difícil digamos, borrar de nuestra actividad diaria, pero que nosotros mediante este tipo de cosas pequeñas podemos, digamos, como llevar esos recursos para que la gente pueda, pueda aprender a leer, digamos, con crítica constantemente, que esa es como la idea
y eso sería al fin y al cabo lo que haría como que mitigar el efecto de la manipulación mediática en la opinión de la gente. Y pues respecto a lo de que respalde las ideologías de la gente, claramente, porque a nosotros nos gusta, también es como muy, como nos han educado, que nos gusta que nos sigan la corriente, que nos den la razón. Y pues por eso yo siempre también me gusta hablar de que uno debe empezar charlas o discusiones o debates sin sentir que tenemos la razón de primera mano. Y digamos que esa sería, pues, digamos, la misión, ¿no? Empezar a inculcar esto en la gente, como empiecen a tener debates sin pensar que tienen la razón a priori y empiecen a consumir y a leer todo lo que puedan con la crítica de antemano. Y esa sería como también pues mi conclusión o mi respuesta a esa pregunta. Vale, gracias Camila. Hay una pregunta acá de María Mónica Campos que dice, ¿qué fuentes confiables de información recomiendan? Uf, a ver, a ver. Aquí hay algo y es que, miren, el problema con el análisis crítico del discurso es que todos tenemos una posición. Todos. Nosotros tenemos una posición y una opinión frente a las noticias que nosotros mostramos. Pero esas noticias también tienen una posición y una opinión. Y habrán muchas otras noticias más que muestren eso. ¿Mm? Todo tiene una posición, ¿sí? Algunas nos van a gustar más, otras nos van a gustar menos. Algunas nos van a parecer más reales, aunque no nos gusten, y otras nos van a parecer más afables, aunque sepamos en el fondo que es poco probable. Nosotros lo que les estamos queriendo mostrar acá es que más allá de que puedan ver Canal 1, La Silla Vacía, un canal de Instagram o la opinión del periódico, nosotros lo que les estamos mostrando son las estrategias de manipulación más frecuentes en la prensa oral y escrita en Colombia. ¿Sí? Eso no significa que ningún medio de comunicación esté sujeto a eso. Lo que interesa es que se sepan cuáles son esas herramientas para que en el momento en que se vea, no importa en cuál, se pueda saber que se está brindando una información sesgada. O lo mismo, puede ser que en Noticias 1 digan, por ejemplo, no, me voy a inventar algo, no sé, Humberto de la Calle va a subir a la presidencia porque es el mejor presidente, porque es el mejor candidato, por decir algo. Al que le gusta Humberto de la Calle le va a parecer genial, obviamente. El hecho de que sea una posición minoritaria no significa que sea correcto. De hecho, significa que hay una posición política, hay un tinte político y que muy probablemente haya una manipulación mediática. El hecho de que sea minoritario no significa que sea más objetivo, por así decirlo. Nosotros solamente queremos mostrarles lo que encontramos en un trabajo de investigación para que en un futuro ojalá puedan tener una opinión más crítica sin importar cuál sea la fuente de información que ustedes consumen. Exactamente. O sea, yo solo quiero como para que ejemplificar, para que quede más claro el por qué nosotros no decimos les vamos a recomendar tal o tal medio de comunicación, porque lamentablemente la manipulación no es algo que venga de solo un lado, es más bien que puede llegar en cualquier momento. En el trabajo que menciona Juan, nosotros lo que hicimos fue comparar un medio de comunicación al que nosotros pudimos encontrarle tintes, digamos, de uribismo y compararlo con
un análisis a otro que aparentemente era neutral, porque ni siquiera era un medio de comunicación colombiano, era internacional. Nosotros no encontramos que ese medio internacional de comunicación no manipulara. Nosotros encontramos que ese no manipula tanto. Entonces, el punto acá es que la manipulación siempre puede estar presente en cualquier medio. Y esa, pues, digamos, es mi aporte. Vale, muchísimas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta de Paula. Paula dice, gracias por la charla. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto debería publicarse o no publicarse una noticia específica? Por ejemplo, la noticia de la embarazada se debía publicar o no. ¿Y cómo se reestructuraría ese título para que no estuviera manipulado? Bueno, acá yo voy a hablar por mí porque tal vez Camila no esté de acuerdo conmigo, pero yo soy partidario de algo y es de la libre expresión, ¿sí? La libre expresión es un tema muy difícil porque el hecho de que yo tenga el derecho de decir lo que yo quiera no significa que no tenga el deber de tener cuidado con lo que yo quiera decir. Para mí, decir esa noticia no debe existir es, es censurar y es ser igual a aquellas personas que no nos agradan, ¿sí? Lo que puedo decir, esa noticia es muy cínica. ¿Por qué? Por estos y estos y estos y estos motivos. Ahora, lo mismo, el hecho de que yo tenga derecho a decir lo que yo quiera, significa entonces que debo atenerme a las consecuencias de haber dicho eso. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en un tweet, un comentario racista, tengo el derecho de decirlo, es verdad, pero también debo saber cuáles son las consecuencias de mis actos de odio, de mis actos de desinformación y de mis actos de exclusión. Y si después me tumban la cuenta de Twitter por fomentar al odio, no me debo quejar. Son las consecuencias lógicas de mis actos. Sin embargo, podemos actuar todos como queramos, incluso la prensa. Ok, yo estoy de acuerdo. Am, yo estoy de acuerdo que existe libre expresión. Decir, esta noticia no se puede publicar sería como un acto de censura que no debe ser permisivo. Eh, y de pronto sí, digamos que todo esto, todas estas noticias tienen que pasar por una revisión. Yo como periodista, si leo esa noticia tal y como se escribió, yo, digamos, sí pediría una reescritura. Porque como yo dije, eh, todo está construido de tal forma de que se llegue a una conclusión que deslegitima el movimiento que se está dando, cuando la noticia debería llegar a una conclusión diferente, que es buscar cómo damos una ayuda a estas personas que están sufriendo, porque lo acontecido ya no se puede solventar. Y lamentablemente esto sucedió y se tiene que digamos que, expresar, se tiene que poner en noticia, pero siempre se tiene que poner de tal forma que algo pueda hacer yo como periodista, que es de alguna u otra forma ayudar, dándole voz a realmente lo que se buscaban los padres, que decían en otro medio, que ellos lo que querían realmente es como ayudas para poder tener un hijo, porque ellos llevan intentándolo, si no estoy mal, 3 veces y no han podido. Entonces, eso es a lo que yo iba. Y que digamos que la emotividad ahí no tiene que ser, digamos, tan explícita, porque la forma en la que está construida
es para bloquear de forma directa el raciocinio de quien la lee. Es por eso que es manipulación, no tanto es por el hecho o porque vaya en contra de lo que, o digamos como nuestras orientaciones políticas. Entonces, por ese lado, yo sí estoy de acuerdo con algo de lo que dijo Juan. Listo. Gracias por la pregunta y por la respuesta. Eh, Juan comentó, no es una pregunta, sino lo puso como un comentario, se me ha pasado a leerlo, para complementar el tema, y es que el fin de semana estaban hablando sobre los medios de comunicación en el paro, y pues dejó ahí un link de YouTube, pues para que lo tengan en cuenta y lo vean ahí en el chat. Y bueno, vamos con otra pregunta. La pregunta la hace Andrés, y Andrés pregunta, ¿cómo se relaciona la manipulación mediática y la falta de comprensión lectora por parte del colombiano promedio? ¿Y hasta qué punto piensan que el sistema educativo tenga algo que ver con esta situación? Dios, qué pregunta tan compleja y tan interesante. Bueno, yo personalmente voy a decir que, ah, bueno, la cuestión con la forma es, bueno, voy a empezar por el principio. Un libro no sería un libro memorable si no fuese por la forma en que es contada, ¿sí? Si yo te digo, Caperucita salió de casa y y pues quiso ir a la casa de la abuela, se la comió un lobo, pero después la rescató un cazador y salvaron a la abuela y a Caperucita, pues no te dije nada. O bueno, o lo que sea que te haya dicho, simplemente quedará como, ah, ok, no me importa. En cambio, si te digo, Caperucita Roja era una niña que estaba vestida de tal y tal forma, y por eso se llamaba Caperucita Roja, y te empiezo a hilar esa historia, te va a llamar más la atención, ¿sí? Y según cómo lo cuentes, vas a enfatizar en un punto u otro de la historia. La prensa colombiana utiliza mucho este método, el de la narrativización, el de contar las cosas como una historia, para enfatizar en determinados puntos y llamar la atención sobre estos. Normalmente se da más con la emocionalidad, pero es un recurso bastante habitual también en otro tipo de noticias. Ahora, por más comprensión lectora que tú tengas, o sea, si tú entiendes un texto a la primera, está perfecto. Puede ser Einstein. Pero si no entiendes que hay muchas otras posturas, hay muchas otras historias, hay muchos otros cuadros que observar en un museo de arte, es muy difícil que exista lectura crítica. Puedes tener comprensión lectora, pero eso no significa que exista una lectura crítica. ¿Sí? Yo te puedo leer 100 años de soledad en un día y te puedo hacer 5 resúmenes, 10 reseñas. Ahora, la gran pregunta es, ¿te puedo hacer una crítica? No es lo mismo. Acerca de la educación en Colombia. La educación en Colombia es bastante deficiente en cuanto a lo que viene siendo lectura crítica, ¿sí? ¿Podría argumentarse algo respecto a comprensión lectora? Sí, porque he conocido gente maravillosa que ha leído un montón de libros, pero que lastimosamente no tienen lectura crítica, porque todos los libros que leen son de un mismo tinte político. Entonces, es un poco hablar acerca de cómo abrir las mentes a nuevos libros, a nuevas obras de arte e incluso a nuevos museos, dentro de la metáfora extraña que me acabo de inventar. Pero pues esa es mi opinión, no sé qué No, pues sí, yo realmente no tengo nada que añadir. Pues haría
digamos, o recalcaría lo que dijo Wanda de la diferencia entre comprensión lectora y lectura crítica. Pues digamos que, sí, o sea, digamos que el sistema educativo sí tiene algo que ver, y es que, digamos, esto no se fomenta tanto, ninguna de las dos, realmente. Eh, pero nada, solamente haría hincapié en eso. Pero ya Juan lo dejó supremamente claro. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Sergio Avendaño. Y dice, ¿habría, supongo que es, habría que desligarse la comunicación de un peso moral y ético? Esto a razón de la idea errónea que se tiene de una imparcialidad, entre comillas, en las actividades humanas. Qué pena, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, es que como que no la entendí muy bien. O sea, como que habría que desligarse, o sea, como no sé si sería que tendría que desligarse la comunicación de un peso moral y ético, o no sé si de pronto, Sergio, quieras hacer la aclaración de tu pregunta. Sí, porfa, Sergio, porque a mí tampoco me queda en todo clara. Creo que no tiene micrófono, entonces pues sí podemos pasar a la siguiente mientras se conecta con micrófono. Vale, Bueno, Estaría listo. bien. bueno, creo que para responder creo que mi comprensión lectora da, justamente hablando, pero es un poco enredado como lo escribió. Habría que desligar la comunicación de un peso moral y ético. Personalmente, me encantaría, pero no es posible porque todos los seres humanos tenemos una postura frente a algo. Es verdad, existe una idea errónea de imparcialidad e incluso objetividad en las actividades humanas y debería apelarse más a una intersubjetividad, pero precisamente por eso no se puede desligar lo moral y lo ético de la comunicación. Más bien, tener claro qué es la ética de la comunicación, así como para responder rápidamente esa pregunta. Ah, vale, listo, que Sergio se refería precisamente a eso. Muchas gracias por la respuesta. Listo. Juan otra vez puso un comentario para complementar que Santiago Rivas le dedica una reflexión inicial a la noticia de los bebés. También pone el link en los comentarios, pues para los que quieran verlo. Em, bueno, aquí hay una pregunta de DAC, no sé, de ACC, que dice, ¿cómo crear posturas más objetivas? Mirando el menú y eligiendo un plato distinto de comer cada vez que vas al restaurante. Sí, ok, posturas respecto a quien lo lee o a quien lo escribe, porque no me queda un poco, no me queda claro. Pero si es a quien lo lee, efectivamente, ser objetivo es estar, digamos, entendiendo todo el contexto. Y para eso hay que leer de todo, hay que estar siempre intentando consumir cosas que incluso nos desagradan un poco. Eso como lectores. Como escritores, pues simplemente es lo que decía Juana de tener clara la ética comunicativa. Eh, que eso al parecer escasea un poco, pero hay que hacer, digamos, hay que recalcar eso. Vale, perfecto. Bueno,
No veo pues más preguntas en el chat. Tampoco pues veo más manitas levantadas. No sé si pues ahora quieran dar como alguno de ustedes su opinión, alguien que saca pues algún comentario que quiera hacer respecto a este tema, respecto a la exposición, o algo así pues como para ir cerrando ya la, la charla. No sé si alguien pues quiere añadir algo más, si tenga alguna otra pregunta o quiere hacer algún comentario. Si quiere puede hacerlo escrito o puede levantar la mano. Dale, Kevin. Bueno, pues quiero agradecer a los expositores por el tiempo y por la disposición de presentarnos pues este espacio que fue bastante como enriquecedor, ¿cierto? Personalmente yo ya quedé como con otro chip, sí, como que de ahora en adelante cada que vea una noticia, pues voy a tratar de pensar como en estas cosas que mencionaron ustedes hoy y voy a tratar de ir un poco más allá en la información, porque pues personalmente sí soy alguien que lee mucho los titulares y se queda pronto con el titular en lugar de abrir la noticia y revisar. Entonces estoy tratando de cambiar eso y mucho más ahora que veo que los medios usan tantas artimañas para comunicar algo. Entonces, muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por entrar a la charla, por escucharnos atentamente y nada, espero que de verdad les haya servido el YouTube. eh, y nada, muchas gracias a los que organizaron el espacio, a los que nos invitaron y nada, gracias y gracias. Han sido muy amables, en serio, profundos agradecimientos. No, gracias a ustedes por esto, por asistir acá, por asistir a ese espacio y pues recuerden que trataremos de hacer más espacios de este estilo durante la próxima semana y más adelante pues con el Comité de Educación de Geología pues en nuestro proyecto que estamos haciendo. Entonces estén muy pendientes de eso y de verdad gracias y nuevamente gracias Camila y Juan por pues su labor y habernos ayudado mucho en este tema tan interesante y pues nada, gracias a todos los que pudieron asistir y pues que tengan buena tarde. Chao a todos y que estén muy bien.